En su boda, mi hija gritó, «Vete. Mi novio no te quiere aquí». Me fui en silencio con un dolor agudo en el pecho. Al día siguiente me llamó y me dijo, «Papá, mándanos las llaves de la villa, vamos a pasar nuestra luna de miel allí». Estuve de acuerdo, pero cuando entró en la cocina, vio unas fotos interesantes de su prometido sobre la mesa. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios dónde nos escuchan. El reloj francés reposaba en mi palma como una promesa. La giré lentamente bajo la lámpara de escritorio, observando cómo la luz ámbar iluminaba la caja grabada. Unos motivos ornamentales que algunos artesanos habían grabado en la década de 1880, cada curva deliberada. La casa de subastas la había catalogado como en un estado excepcional, y no exageraban. Había pagado $12,000 por él, lo que me pareció excesivo hasta que imaginé la cara de Maud al abrir la caja de caoba. Siempre le habían encantado las antigüedades, las piezas con historia en sus mecanismos. Lo envolví en la tela de seda, cerré la caja y la guardé en el cajón del escritorio. Faltaban 2 semanas para la boda, 14 días para acompañar a mi hija al altar en Audubon Park y entregarla a Earl Boyd, un hombre al que conocía desde hacía 3 meses y al que comprendía cada vez menos. La casa se sentía demasiado silenciosa. Salí del estudio y me dirigí a la sala, donde podía oír la voz de Maud, que subía y bajaba animadamente en una conversación. La voz grave de Earl puntuaba sus frases, agradable, cálida, la voz que usaba cuando quería algo. Estaban sentados juntos en el sofá, rodeados de muestras de tela y fotografías de arreglos florales. Maud alzó la vista cuando entré, su rostro irradiaba la luz propia de las novias. «Papá, dile a Earl que se equivoca con las orquídeas. Son elegantes, no pretenciosas». Earl me sonrió, con naturalidad y sin esfuerzo. «Estoy en minoría. Las orquídeas se quedan». Habría puesto la mesa antes, una costumbre de los años posteriores al fallecimiento de mi esposa. Me mantuvo ocupada, colocando los cubiertos con precisión y doblando las servilletas en triángulos. Nos reunimos en el comedor mientras el sol se ocultaba tras los robles, bañando la estancia con sombras ámbar. La comida comenzó de forma bastante agradable. Maud escribió la disposición del lugar, el cuarteto de cuerdas que había contratado, el menú que le había costado tanto elaborar. Earl la sentía, hacía preguntas en los momentos oportunos, hacía el papel de novio atento. Lo observé al otro lado de la mesa, fijándome en el movimiento de sus ojos, catalogando, evaluando, siempre calculando algo que se escondía bajo la superficie. «La villa», dijo de repente durante el postre. Su tono era informal, coloquial. ¿Ese lugar en la costa? Está vacío casi todo el año, ¿verdad? ¿Has pensado en alquilarlo? El alquiler vacacional está en auge. Podría hacerte los cálculos. Apreté con fuerza la copa de vino. La villa había pertenecido a mi familia durante 40 años. Mi esposa y yo habíamos pasado allí los veranos. Maud había aprendido a nadar en esas aguas. La villa sigue siendo de la familia, dije, manteniendo la voz pausada. No es un activo empresarial. Algo cruzó fugazmente el rostro de Earl. Su sonrisa permaneció fija, pero sus ojos se volvieron inexpresivos y fríos, como una máscara que se desliza por medio segundo antes de volver a su lugar. Solo intento ayudarte a maximizar tu cartera, dijo, reclinándose en su silla con una falsa tranquilidad. Has construido algo impresionante aquí. Alguien debería asegurarse de que crezca. Maud rió, ajena a la tensión del ambiente. Earl siempre está pensando en inversiones. Papá, el florista confirmó que las orquídeas estarán perfectas. Earl me ayudó a elegir los arreglos. Seguro que todo quedará precioso, dije, poniéndome de pie. La silla rechinó contra el suelo de madera. Disculpen, tengo que terminar algo de trabajo. No tenía trabajo. Sentía una inquietud que se me enroscaba en el pecho, apretándome con cada respiración. De vuelta en el estudio,
Me senté en el sillón de cuero y me quedé mirando el cajón donde estaba el reloj antiguo. De repente, el regalo me pareció distinto, ya no se sentía tanto como algo que le estaba dando a Maud, sino más bien como algo que Earl rondaba, esperando reclamar. Se había mudado a mi casa hacía 3 meses, poco después del compromiso. Maud me había preguntado si podían quedarse hasta que encontraran un lugar, y yo había aceptado porque quería tenerla cerca, quería conocer al hombre que había elegido. Pero Earl se había instalado en la casa como si fuera suya, su presencia se extendía hasta llenar espacios que durante años habían sido solo míos. El comentario sobre la villa no había sido casual. Había sido una prueba, un sondeo de límites, una medición de hasta dónde podía llegar. Y la forma en que me miró cuando me negué, esa frialdad, me reveló todo lo que necesitaba saber sobre lo que se escondía tras su encantadora fachada. Abrí el cajón y volví a mirar la caja de caoba. 2 semanas. Podría mantener esta paz durante 2 semanas, sonreír durante la ceremonia, brindar por su futuro y luego verlos construir una vida en otro lugar, lejos de mi hogar y mis bienes. Pero incluso mientras me decía esto, sabía que Earl no planeaba irse a ninguna parte. Había encontrado algo valioso allí, y hombres como él no desaprovechaban el valor. Cerré el cajón y apagué la lámpara del escritorio. La casa se sumió en la oscuridad a mi alrededor, y me quedé allí sentado un buen rato, escuchando la risa de Maud que resonaba por el pasillo, alegre e inocente, completamente ajena a lo que yo empezaba a ver. La caja de caoba descansaba en mi bolsillo dentado, su peso me tranquilizaba mientras cerraba el coche. Me miré 2 veces en el retrovisor, me arreglé la corbata, me alisó las solapas y me esforcé por poner cara de orgullo paternal. El sol de la mañana se filtraba entre los robles que rodeaban el recinto del Parque Audubon, salpicando el sendero con sombras cambiantes. Dentro, el vestíbulo bullía con la llegada de los invitados. Reconocí caras del mundo empresarial, viejos conocidos con los que había tratado durante décadas al frente de la tienda de antigüedades. Marcus Chen, de la casa de subastas, me estrechó la mano con firmeza. Enhorabuena, Bernard. Maud es una novia muy afortunada. Gracias, Marcus. El mismo intercambio se repitió mientras me abría paso entre la multitud. Apretones de manos, sonrisas, felicitaciones que acepté con una facilidad casi ensayada. Habían invitado a unas 120 personas, y parecía que la mayoría había llegado temprano, llenando el elegante espacio con conversaciones y risas. El salón principal se abrió ante mí, decorado con las orquídeas que Maud había insistido en tener. Pétalos blancos caían en cascada de altos arreglos, su elegancia era innegable. Toqué la caja en mi bolsillo, pensando en cómo presentaría el regalo, en privado, antes de la ceremonia. Un instante entre padre e hija antes de que todo cambiara. Maud estaba cerca de la línea de recepción con Earl, saludando a los primeros invitados. Llevaba un vestido color perla, aún no su vestido de novia, sino algo para la recepción previa a la ceremonia. Comencé a acercarme a ellos, abriéndome paso entre los grupos de invitados. Ella me vio venir. Su expresión cambió, algo se tensó en su rostro, y se separó del grupo, dirigiéndose hacia mí. Su mano encontró mi codo, no con cariño pero sí con firmeza, apartándome de los demás. Papá. Su voz bajó, casi un susurro, pero la tensión en ella se impuso al ruido ambiental. Tienes que irte. Earl no te quiere aquí. Por favor, márchate. No entendí las palabras de inmediato. La miré fijamente, convencida de haber oído mal. ¿Qué? Maud, ¿de qué estás hablando? Sus dedos se apretaron en mi brazo. Sentí como las cabezas se volvían a nuestro alrededor y las conversaciones se interrumpían. La confrontación se desarrollaba a la vista de los invitados que estaban cerca de las mesas de regalos, testigos de lo que fuera que estuviera sucediendo. Váyanse, dijo ella, con voz más cortante y el rostro enrojecido. No me arruines esto. Por favor. Un dolor agudo e intenso me atravesó el pecho, irradiando hacia abajo por mi brazo izquierdo.
Angina, el estrés que desencadenaba la afección de la que me había advertido mi cardiólogo. Mi mano se movió instintivamente hacia mi corazón, pero me detuve y transformé el gesto en un ajuste de mi chaqueta. No iba a mostrar debilidad allí, no delante de esta gente, no delante de Earl, a quien ahora podía ver observándome desde el otro lado de la habitación, con una expresión de satisfacción, de placer, como la de un hombre que admira su propia obra. Esta humillación había sido planeada, orquestada. Lo entiendo, dije en voz baja, pronunciando las palabras con esfuerzo. No discutí, no supliqué ni exigí explicaciones. ¿Qué sentido tendría? Todos miraban, Marcus Chen, los Johnson de 2 calles más allá, mis colegas de la galería de Maud. Podía verlos registrando la escena, guardándola como chisme para después. Caminé hacia la mesa de regalos, cada paso medido a pesar de la opresión en el pecho. La caja de caoba salió de mi bolsillo. La dejé entre los demás paquetes envueltos, este símbolo de amor de $12,000, reducido a un objeto más entre tantos objetos impersonales. Luego me giré y caminé hacia la salida. La distancia parecía inmensa, interminable. Los susurros me seguían como una corriente. ¿Es su padre? ¿Por qué se va? Algo pasó. Mantuve la cabeza en alto, el paso firme, negándome a apresurarme o tropezar. Por fin apareció la puerta, el aparcamiento, mi coche donde lo había dejado 20 minutos atrás, cuando aún era padre y me preparaba para celebrar la boda de mi hija. Dentro del vehículo, con las puertas cerradas y con seguro, busqué a tientas el pequeño frasco de nitroglicerina que guardaba en la consola. Me temblaban las manos al colocar la pastilla debajo de la lengua. El medicamento se disolvió, con un sabor amargo y químico. Cerré los ojos, esperando a que el dolor disminuyera. A través del parabrisas, pude ver el lugar. Elegante, caro, lleno de gente que acababa de presenciar mi rechazo público. Mi hija había elegido a Earl en lugar de a mí, o Earl había elegido demostrar su poder, y Maud se había plegado. El dolor en mi pecho empezó a remitir, reemplazado por algo más frío que cualquier medicina. Claridad, concentración, la aguda percepción de la realidad. Earl Boyd lo había orquestado. El momento elegido, la publicidad del hecho, la crueldad implícita. Fue un mensaje, una demostración de control. Había pasado 3 meses en mi casa, haciendo un inventario de mis bienes, identificando lo que quería. Y ahora, me había excluido, había eliminado el obstáculo, se había apropiado de todo. Pero se había equivocado. Había supuesto que yo lo aceptaría, que me iría avergonzada, que le dejaría quedárselo todo. Me senté en ese coche, con las manos aún apretadas contra el pecho, y sentí que algo fundamental cambiaba en mi interior. El padre dolido seguía ahí, destrozado por el dolor de perder a su hija. Pero algo más surgió a su lado, más frío, más duro, paciente. Earl Boyd había declarado la guerra. Simplemente no sabía que yo ya entendía el campo de batalla. Arranqué el motor y salí del aparcamiento, dejando atrás el lugar y a sus testigos. Pero yo no estaba huyendo. Me estaba reagrupando. Y mañana, cuando Maud inevitablemente llamara, pidiendo algo, las llaves de la villa, tal vez para su luna de miel, comenzaría a descubrir exactamente quién era Earl Boyd en realidad. El juego había cambiado. Ahora me tocaba moverme. La caja de caoba seguía sobre mi escritorio, donde la había dejado hacía horas. El reloj antiguo que había dentro, devuelto de la mesa de regalos por algún invitado bien intencionado que había averiguado mi dirección, se burlaba de mí con su perfección. $12,000 de artesanía que jamás habían llegado a manos de mi hija. Llevaba sentado aquí desde que regresé de la boda, viendo amanecer a través de las ventanas del estudio, con el pecho aún oprimido por el dolor residual del ataque de angina de ayer. No podía conciliar el sueño. La escena me rondaba la cabeza una y otra vez, el susurro tenso de Maud, la mirada de los invitados, la expresión de satisfacción de Earl al otro lado de la habitación, la crueldad calculada de todo aquello.
Cuando sonó el teléfono a media mañana, me quedé mirando la pantalla hasta el tercer tono antes de contestar. El nombre de Maud resplandecía allí, insistente. Papá, queremos usar la villa para nuestra luna de miel. ¿Puedes enviarme las llaves? Earl dice que la costa sería perfecta en esta época del año. Su voz era alegre, apresurada, rebosante de la emoción de una recién casada. Ni una disculpa, ni una mención de lo de ayer. Simplemente exigió mis pertenencias, con la misma naturalidad con la que se pide azúcar para el café. No dije nada. El silencio se extendió entre nosotros, interrumpido solo por mi respiración y el lejano sonido del tráfico al otro lado de la línea. Papá, ¿estás ahí? La villa. Mantuve un tono de voz cuidadosamente neutral. Para su luna de miel. Sí, ¿hay algún problema? Saldríamos este viernes. El viernes, a 5 días. Earl quería acceso inmediato a la propiedad costera, el lugar que la madre de Maud y yo habíamos construido juntas, donde pasábamos los veranos viendo a nuestra hija aprender a nadar en las aguas del Golfo. Primero tengo que prepararla, dije, con cada palabra medida y deliberada. Los sistemas no se han revisado desde el invierno. Dame una semana. ¿Una semana? Su decepción era evidente. Supongo que está bien. Avísame cuando esté listo. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en blanco, sintiendo algo frío y nítido cristalizarse en mi pecho. Esto no tenía nada que ver con romances ni lunas de miel. Earl ya estaba actuando sobre los bienes, evaluando su valor, calculando que podía reclamar. La humillación de ayer había sido el primer paso. La petición de hoy era la continuación. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi agenda de cuero, la que había mantenido durante 40 años con mis contactos profesionales. Pasé las páginas hasta que encontré el número personal de Marcus Webb. Marcus era el gerente del Hotel Roosevelt y, en una ocasión, durante una subasta benéfica, comentó, mientras tomábamos algo, que conocía gente capaz de manejar asuntos delicados con discreción. Contestó al segundo tono. Marcus, soy Bernard Mason. Necesito un favor. Bernard, su voz denotaba preocupación inmediata. Oí que algo pasó en la boda de tu hija. ¿Estás bien? ¿Qué necesitas exactamente, Bernard? Me recosté en la silla, eligiendo mis palabras con cuidado. Alguien que pueda investigar los antecedentes de una persona. Con detenimiento. Con discreción. Una pausa. Entonces, conozco a alguien. Ex policía, ahora soldado raso. Lois Morales. Es de fiar. ¿Me puedes enviar sus datos de contacto? Dame 10 minutos. Otra pausa. Bernard, ten cuidado con esto. Lo tendré. El mensaje llegó 8 minutos después. Lois Morales, revista, dirección, teléfono. Me quedé mirando la información, sintiendo el primer atisbo de algo que había permanecido latente desde ayer. No era esperanza exactamente, sino propósito. Pasé el domingo haciendo la llamada y concertando la cita para el lunes por la mañana. Las horas transcurrieron con una lentitud insoportable, pero las aproveché al máximo. Anoté todo lo que sabía sobre Earl. Su llegada a la vida de Maud hace 6 meses. El rápido compromiso. Su mudanza a mi casa. Las preguntas casuales sobre mis propiedades. La humillación orquestada de ayer. La exigencia descarada de hoy. Cuando lo analicé todo en detalle, empezaron a surgir patrones. Earl no era impulsivo. Cada uno de sus movimientos había sido calculado. Cada paso estaba diseñado para acercarlo a mis bienes mientras me aislaba de mi hija. El lunes por la mañana llegó lentamente. Me vestí con esmero, eligiendo un traje que proyectara competencia y estabilidad. Lois Morales necesitaba verme como un cliente serio, no como un padre desesperado buscando venganza. Llamé a Maud antes de irme.
La villa estará lista en una semana. Necesito revisar bien todos los sistemas. La seguridad es lo primero. Suspiró, pero asintió. Earl no estará contento con la demora. Estoy seguro de que Earl se las arreglará, dije, y colgué. En mi mano sostenía la libreta donde había anotado la información de Louis Morales. El primer paso concreto para comprender a qué me enfrentaba. La primera herramienta de un contraataque que apenas comenzaba a formular. Cogí el teléfono y marqué el número de Louis. Sonó 2 veces antes de que una voz ronca respondiera. Morales. Señor Morales, mi nombre es Bernard Mason. Marcus Webb me dio tu información de contacto. Necesito contratar a un investigador. Tengo tiempo el lunes por la mañana, a las 9, en Magazine Street. Me dio la dirección. Allí estaré, le dije. Tras colgar, me quedé un rato más en mi estudio, mirando la caja de caoba que contenía el reloj rechazado. Entonces me puse de pie, me arreglé la corbata y me preparé para dar el primer paso en un juego que no había elegido, pero que me negaba a perder. El edificio de la calle Magazine era modesto. Ladrillo rojo, ventanas estrechas. Un lugar típico donde trabajaban contables y agentes de seguros. Encontré aparcamiento en un parquímetro, pagué con monedas de 25 centavos y me quedé en la acera, ordenando mis ideas, antes de entrar. La oficina de Louis Morales estaba en el segundo piso. Subí las escaleras lentamente, sintiendo como el dolor en el pecho me recordaba el ataque de angina del sábado con cada paso. En el rellano, una puerta tenía un letrero sencillo, L. Morales, Investigaciones Privadas. Llamé a la puerta. Una voz dijo, está abierto. La oficina combinaba con el edificio. Funcional, sin pretensiones. Un escritorio desordenado dominaba el espacio, cubierto de carpetas, un monitor de ordenador y pilas de papeles sujetas por una taza de café. Tras el escritorio, un hombre de unos 50 años, con canas entremezcladas con su pelo oscuro, me escrutó con la mirada en los 3 segundos que tardé en cruzar el umbral. Bernard Mason. Le extendí la mano. Su apretón fue firme, profesional. Louis Morales, siéntese. Me acomodé en la silla frente a él y coloqué mi tarjeta de presentación sobre el escritorio entre nosotros. La miró de reojo, demostrando credibilidad, según entendí. Dueño de una tienda de antigüedades, un empresario legítimo, no alguien que se deje llevar por teorías conspirativas. ¿Qué necesita saber exactamente sobre este hombre?, preguntó, yendo directo al grano. Agradecí su franqueza. Todo. Matrimonios anteriores, situación financiera, antecedentes penales, relaciones actuales. Necesito saber con quién se casó mi hija. Louis cogió un bloc de notas y empezó a tomar apuntes. ¿Nombre? Earl Boyd. 38 años. Agente inmobiliario. Dice trabajar para Prestige Properties en el centro. Le proporcioné los detalles meticulosamente. La llegada de Earl hace 6 meses. El noviazgo relámpago. Su mudanza a mi casa hace 3 meses. Las preguntas sobre mis propiedades se disfrazaban de interés casual. La boda era el sábado, continué. Mi hija me pidió que me fuera antes de la ceremonia. Sus palabras exactas fueron, Earl no te quiere aquí. El domingo por la mañana me llamó para pedirme las llaves de mi villa en la costa. Ni una disculpa, ni una explicación. Una simple solicitud de acceso a la propiedad. La pluma de Louis se movía con firmeza sobre el bloc. ¿Matrimonios anteriores?, preguntó sin levantar la vista. No lo sé. Por eso estoy aquí. ¿Su situación financiera? Dice que tiene éxito, conduce un BMW de leasing y viste ropa cara. Pero nunca he visto pruebas de bienes sustanciales. ¿Alguna amenaza? Hice una pausa, pensativo. Nada manifiesto. Pero esta semana se ha mencionado a su hermano, Edwin Boyd, supuestamente abogado.
Maud llamó ayer diciendo que Edwin podría optimizar mis impuestos sobre la propiedad si me reunía con él. Lois dejó de escribir. Levantó la vista. Presentar a un abogado tan pronto después de la boda. Eso es interesante. Es una investigación exhaustiva, dijo, dejando la pluma. Lleva tiempo. 2 semanas como mínimo, quizá más, dependiendo de lo que encuentre. El dinero no es el problema, dije. Lo que importa es la minuciosidad. ¿Puedes hacerlo? Me estudió un instante y luego asintió. Puedo hacerlo. 2.000 de anticipo, 150 por hora, más gastos. Recibirás informes detallados, nada verbal. Solo guardo la documentación de todo lo que encuentro. Saqué mi chequera. Escribí el cheque sin dudarlo. Lo arranqué del libro y lo deslicé sobre el escritorio. Sus dedos ya lo alcanzaban antes de que terminara el gesto. Te llamaré en 2 semanas, dijo. Si encuentro algo urgente, lo haré antes. Nos dimos la mano de nuevo. Me fui con su tarjeta de visita en el bolsillo y una primera chispa de esperanza calentándome el pecho. La semana siguiente puso a prueba mi paciencia y mi determinación por igual. Earl intensificó su campaña de presión a través de Maud, utilizándola como instrumento, sin que ella siquiera se diera cuenta. El miércoles, ella llamó para preguntar por los documentos de la villa. Earl quiere información sobre la escritura de la propiedad, según dice, para temas de seguro. Mi seguro está al día, respondí, manteniendo la calma. El jueves recibí otra llamada. Papá, el hermano de Earl, Edwin, sí que podría ayudarte con tus impuestos. La consulta es gratuita. Tengo mi propio abogado, Maud, pero gracias de todas formas. Estás siendo difícil. Su frustración se hizo evidente. Estamos intentando ayudar. Todo va bien. La villa necesita más tiempo. Ya te avisaré. La llamada del viernes tuvo un tono que no había notado antes. Earl dice que no confías en nosotros. Colgó antes de que pudiera responder. Tras cada conversación, me sentaba en mi escritorio y añadía entradas a un registro que había empezado el lunes por la tarde. Fecha, hora, contenido de cada llamada, cada petición e implicación. El patrón era innegable. Earl estaba estrechando el cerco, usando a mi hija como testaferro, mientras posicionaba a su hermano abogado como el siguiente objetivo. Llegó el sábado sin noticias suyas. Pasé el día en mi taller, sumergido en tasaciones y atendiendo a clientes, cualquier cosa para distraerme de la espera. El domingo transcurrió de forma similar, cada hora parecía alargarse hacia el plazo de 2 semanas que Lois había prometido. El lunes llegó otra llamada de Maud. La villa, papá. Ha pasado una semana. Necesito unos días más, dije. Hay que hacer reparaciones. Queremos ir este fin de semana. Lo entiendo. Pero no te daré las llaves de una propiedad que no sea segura. El silencio que siguió se sintió peligroso. Luego, bien, pero Earl se está impacientando. Ella colgó. Añadí la entrada a mi registro, anotando la mención explícita de la impaciencia de Earl y la amenaza implícita en su tono. Me recosté en mi silla, observando la cronología documentada de presión, manipulación y escalada. La trampa se estrechaba a mi alrededor, cada llamada era un giro más del tornillo. Pero en algún lugar de Magazine Street, Lois Morales estaba indagando en el pasado de Earl Boyd, y cada día que pasaba me acercaba más a comprender contra qué luchaba realmente. Lois había dicho 2 semanas. Podía aguantar ese tiempo. Tuve que hacerlo. El reloj antiguo que tenía en mis manos era francés, de alrededor de 1920, con un mecanismo de latón aún impecable bajo la caja deslustrada. Estaba catalogando el inventario de primavera cuando sonó mi teléfono. Lois Morales. Habían pasado 2 semanas desde nuestra primera reunión.
2 semanas atendiendo el taller, respondiendo a las llamadas cada vez más frustradas de Maud y documentando cada táctica de presión en mi registro. Apagué el reloj y entré en mi despacho antes de contestar. Señor Mason, tengo conclusiones preliminares. Su voz denotaba esa urgencia mesurada que estaba aprendiendo a reconocer. Tenemos que reunirnos. ¿Has encontrado algo? Varias cosas. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Miré el reloj. 2:30, estaré allí en 30 minutos. Cerré la tienda con llave, puse el cartel de cerrado y conduje a través del tráfico del barrio francés hasta la calle Magazine. Apreté el volante con más fuerza de la necesaria. Había estado esperando esta llamada, pero ahora que había llegado, una mezcla incómoda de aprensión y satisfacción me oprimía el pecho. Las escaleras que llevaban al despacho de Louis me resultaban familiares. Subí las escaleras más rápido que en mi primera visita. Entré sin llamar al despacho de L. Morales, Investigaciones Privadas. Louis estaba sentado tras su escritorio desordenado, con una carpeta de manila colocada justo delante de la silla vacía. Me indicó que me sentara. Me dejé caer en la silla, tomando la carpeta con manos firmes, aunque la abrí despacio, preparándome para lo peor. Earl Boyd tiene un patrón, dijo Louis con tono clínico. 3 matrimonios, ninguno terminó bien. El primer documento mostraba una licencia de matrimonio de 2008, seguida de una solicitud de nulidad. Analicé el lenguaje jurídico, fraude, falsedad en la declaración de la situación financiera, ocultamiento de deudas anteriores. El segundo matrimonio duró 3 años antes de iniciarse los trámites de divorcio. Causas: infidelidad, malversación de fondos y abuso emocional. El tercer matrimonio terminó con la muerte de la persona fallecida. Levanté la vista bruscamente. Oficialmente se dictaminó como accidente, dijo Louis, leyendo mi expresión. Pero la investigación fue exhaustiva. La aseguradora impugnó la reclamación durante 8 meses antes de llegar a un acuerdo. Fraude, infidelidad, muerte. Guardé los papeles con cuidado. ¿En qué matrimonio se suponía que estaba Maud? En el cuarto, pero hay más. Deslizó otro documento sobre el escritorio. Informes de crédito, extractos bancarios. Tiene una deuda de $47,000. 2 compañías de crédito, varias agencias de cobranza. Su hermano Edwin lo ayuda a evadir a los acreedores mediante maniobras legales. Amenazas de bancarrota, maniobras jurisdiccionales. Analicé las cifras, el patrón de tarjetas al límite, la cascada de pagos atrasados e impagos. Earl vestía ropa cara, conducía un BMW y proyectaba éxito. Todo estaba financiado con préstamos que nunca tuvo intención de cumplir. Y además, está esto. Louis mostró una fotografía. Una mujer entra en un edificio de apartamentos, morena, de unos 40 años, con bolsas de la compra. Mamie Morales, sin parentesco conmigo. Earl la ve con frecuencia. 2 veces por semana, los martes y los viernes, en su apartamento de Metaidie. Mientras estaba casado con mi hija. Mientras estaba casado con tu hija, confirmó Louis. He documentado 6 reuniones en las últimas 2 semanas. El mismo patrón en todas. Llega a las 7 y se va alrededor de las 10. Dejé la fotografía junto a las actas de matrimonio y los documentos financieros. Las pruebas se extendían ante mí como un mapa de destrucción deliberada. Mis instintos habían sido correctos, pero la realidad era peor de lo que había imaginado. Earl no era solo un manipulador, era un depredador con una técnica refinada. Y Maud era su víctima actual. Necesito fotografías, dije, mirando a Louis. Todo. Él entrando en su edificio, saliendo, imágenes nítidas de ambos. Pruebas admisibles en el juicio. Louis asintió lentamente. Eso es trabajo de vigilancia. Requiere mucho tiempo y es caro. Mínimo 3 semanas,
quizá 4. Tengo que atraparlos juntos, documentarlo todo claramente y establecer el patrón sin lugar a dudas. Saqué la chequera, con el bolígrafo ya en la mano. Me da igual el precio, consígueme pruebas que sean admisibles en un juicio. Estamos hablando de muchas horas extra. ¿Cuánto necesitas? Estaba escribiendo el cheque mientras hablaba. Mencionó una cifra. La anoté sin dudar, arranqué el cheque del talonario, lo deslicé sobre el escritorio, donde se unió a la carpeta Manila y las fotografías. Lois tomó el cheque y me estudió el rostro. Entiendes que esto lleva tiempo. Él no puede saber que lo están vigilando. Necesito ser invisible. Lo entiendo. Haz lo que tengas que hacer. Nos dimos la mano. Reuní copias de todo, las actas de matrimonio, los informes de deudas, las notas de vigilancia, la fotografía de mami entrando en su edificio. Pruebas de que mi hija se había casado con un hombre que ya lo había hecho antes, que lo seguía haciendo, que continuaría haciéndolo hasta que alguien lo detuviera. Salí del despacho de Lois con la carpeta bajo el brazo. 3 semanas me parecieron un plazo manejable cuando llegué al coche. Estaba equivocada. La carta certificada llegó menos de una semana después. La recibí en la puerta de mi casa y reconocí la dirección del remitente de inmediato. Edwin Boyd, abogado. Se me hizo un nudo en el pecho al llevar el sobre a mi estudio. La carta era justo lo que esperaba y temía, papel con membrete legal formal. 3 páginas de lenguaje pseudolegal diseñadas para intimidar en lugar de informar. Las leí 3 veces, subrayando las frases clave. Leyes de Luisiana sobre dirigibles impuestas. Derecho legítimo sobre los bienes familiares. Se recomienda la transferencia voluntaria. Podría haber complicaciones legales en caso de disputa. La exigencia principal era simple: transferir la villa costera a Maud como regalo de bodas, voluntariamente, para evitar un desafortunado proceso judicial que tensaría las relaciones familiares y generaría importantes gastos legales para todas las partes. Era una intimidación sutilmente formulada. Edwin sabía cómo usar la terminología legal como arma contra alguien que no estuviera familiarizado con el derecho sucesorio. Tomé mi teléfono y marqué el número de la oficina de Richard Chen. Richard había gestionado mis asuntos legales empresariales durante 15 años. Contratos, transferencias de propiedad, trámites corporativos. Su asistente legal respondió: El señor Chen está con un cliente. ¿Puedo pedirle que te devuelva la llamada? Dile que soy Bernard Mason. Es urgente. Te llamará en menos de una hora. Pasé esa hora analizando la carta de Edwin, tomando notas al margen, identificando cada amenaza e implicación. Para cuando sonó mi teléfono, ya tenía la estrategia del documento completamente descifrada. Bernard, ¿qué ocurre?, preguntó Richard con evidente preocupación. Richard, necesito tu ayuda. He recibido una carta de un abogado que hace afirmaciones sobre la ley de sucesiones de Luisiana. ¿Qué tipo de afirmaciones? He leído en voz alta las secciones relevantes. El silencio de Richard se hizo más denso mientras yo continuaba. ¿Quién envió esto?, preguntó finalmente. Edwin Boyd, lo conozco. Esto es teatro, no derecho. Explícate. El delito de transporte forzoso solo se aplica después de la muerte, Bernard. Estás perfectamente vivo y tienes pleno control de tus bienes mientras vivas. Esta carta carece de toda validez legal. Sentí un alivio inmenso, seguido inmediatamente por una ira helada. Edwin lo sabía. Earl lo sabía. Contaban con mi ignorancia, esperando que cediera ante el peso de amenazas legales de apariencia oficial. ¿Entonces puedo ignorar esto? No ignorarlo, responder. Redactaré una carta dejando claro que entendemos la ley y que no cederemos ante presiones. Richard hizo una pausa. Pero Bernard, si están reclamando parte de tu herencia, deberías considerar una reestructuración.
¿Has actualizado tu testamento recientemente? No en 8 años. ¿Qué me recomiendas? Crear un fideicomiso para la villa. Elimínalo por completo de tu patrimonio. Modifica tu testamento para proteger tus demás bienes. No es barato. Estamos hablando de entre 8.000 y 12.000 dólares, quizá un mes de trabajo. Pero lo blinda todo. Saqué mis archivos de planificación patrimonial del armario cerrado con llave y los coloqué junto a la carta amenazante de Edwin. Ataque y defensa simultáneamente. Hazlo, dije sin dudar. Todo. ¿Cuándo puedes empezar? Mi asistente legal reunirá tus documentos hoy mismo. Otra pausa. Bernard, ¿qué está pasando realmente aquí? Elegí mis palabras con cuidado. Mi yerno no es quien mi hija cree que es. Estoy tomando medidas para proteger lo que he construido. Entendido. Comenzaré de inmediato. Recibirás un borrador para tu revisión la próxima semana. Tras colgar el teléfono, me senté en mi escritorio. La carta de Edwin a un lado, mis documentos de sucesión al otro. La carpeta de Manila de Luis guardada bajo llave en mi cajón. Ahora luchaba en varios frentes, reuniendo pruebas contra Early, al mismo tiempo, reforzando mi defensa legal. Abrí mi registro de presión y añadí una nueva entrada con detalles precisos, fecha, hora, exigencias específicas de la carta de Edwin y mi respuesta a través de Richard. La documentación se fue haciendo más voluminosa cada semana. Un registro cronológico de la creciente campaña de Earl. 3 semanas hasta que Lois tuvo las fotografías. 4 semanas hasta que Richard completó la reestructuración del fideicomiso. Necesitaba mantener la posición hasta que ambas piezas encajaran. Mi teléfono vibró. El nombre de Maud apareció en la pantalla. Dejé que saltara el contestador, esperé y luego escuché su mensaje. Papá, Edwin dice que recibiste su carta. Esto no tiene por qué ser complicado. Danos la villa y podremos dejar atrás toda esta tensión. Earl y yo queremos tener una buena relación contigo, pero lo estás haciendo imposible. Su voz denotaba frustración, pero tras ella percibí algo más. Incertidumbre, tal vez confusión. No entendía lo que sucedía porque Earl no le había dicho la verdad sobre nada. Guardé el mensaje de voz y añadí una nota a mi registro. Las pruebas se acumularon de diversas formas, amenazas legales, llamadas de presión, patrones de manipulación. Cuando llegara el momento, las necesitaría todas. La espera continuó. Richard trabajó en el fideicomiso. Lois reunió las pruebas fotográficas. Earl y Maud insistieron en sus exigencias con creciente urgencia, sin saber que yo estaba preparando un caso que desmantelaría todo lo que intentaban construir. Solo necesitaba aguantar un poco más. Estaba revisando los documentos fiscales trimestrales en mi escritorio cuando recibí la llamada. Lois Morales. Habían pasado 3 semanas desde que autoricé la vigilancia. 3 semanas manteniendo la rutina mientras Earl y Maud presionaban con creciente urgencia para que se cumplieran sus exigencias. Señor Mason, tengo su expediente completo. Su voz denotaba satisfacción profesional. 47 fotografías, transcripciones de audio, todo documentado. ¿Cuándo puedes venir? Esta tarde. 1 hora después, estaba sentada en la oficina desordenada de Lois, observándolo mientras extendía fotografía tras fotografía sobre su escritorio. Earl y Mami en un restaurante de Metaidie, tomados de la mano. Earl entrando en su edificio de apartamentos, con la hora registrada a las 19:15. Earl y Mami abrazándose en su balcón, la intimidad era innegable. El coche de Earl aparcado toda la noche en su domicilio, fotografiado a medianoche y de nuevo al amanecer. 3 semanas de vigilancia, dijo Lois, organizando las imágenes cronológicamente. 47 fotografías útiles, es constante. Martes y viernes, mismo complejo de apartamentos. Estudié cada imagen con detenimiento.
Esto es clarísimo, sin lugar a dudas. Louis sacó una pequeña grabadora digital y pulsó reproducir. Se oyó la voz de una mujer, una conversación informal captada desde fuera de la puerta de un apartamento. Cuando resuelva el tema de la herencia, ya no tendremos que escondernos. Me prometió que por fin podríamos estar juntos. Levanté la vista bruscamente. Ella sabe que él se casó por dinero. Ella forma parte del plan. Louis deslizó otra carpeta sobre el escritorio. Actas judiciales de sus matrimonios anteriores, copias certificadas. El patrón es idéntico en cada caso: noviazgo fugaz, matrimonio, acceso a recursos económicos y, finalmente, divorcio o reclamación al seguro. Abrí la carpeta y revisé los documentos. 3 matrimonios antes de Maud, cada uno fruto de una campaña calculada. Las pruebas eran exhaustivas, metódicas e irrefutables. Tras un largo silencio, pregunté: ¿cuánto le debo? El paquete completo, 6.200. Eso lo cubre todo: fotografías, transcripciones, copias certificadas de documentos y mi informe final. Escribí el cheque sin dudarlo, lo arranqué del talonario y lo deslicé sobre el escritorio. Louis me entregó el expediente completo en un maletín de cuero. Fotografías, grabaciones, registros financieros, documentos judiciales, todo lo que necesitaba. La llevé a mi coche como si fuera un tesoro, y la coloqué con cuidado en el asiento del copiloto. Esa noche, en mi estudio, extendí las fotografías sobre el escritorio bajo la luz tenue de la lámpara. Cada imagen contaba una parte de la historia. La doble vida de Earl, documentada en 47 momentos de calculada traición. Seleccioné las imágenes más comprometedoras: Earl y Mamie besándose a la salida de un restaurante, Earl saliendo del apartamento de ella al amanecer, sus dedos entrelazados en una cafetería. Luego, organicé la documentación: el acta de matrimonio con los sellos oficiales del juzgado, los estados financieros que mostraban sus deudas y la transcripción del audio donde Mamie mencionaba la herencia. A la mañana siguiente, llamé a Maude. La villa está lista, le dije, manteniendo un tono neutral. Tú y Earl podéis usarlo cuando queráis. Su sorpresa fue inmediata. ¿De verdad? Papá, qué maravilla. ¿Podemos venir hoy? Me aseguraré de que todo esté preparado. Las llaves estarán en el sitio de siempre, en la encimera de la cocina. Gracias, sé que la situación ha estado tensa. Tal vez sea un nuevo comienzo. Tal vez lo sea, dije con cautela. Colgué y me quedé mirando el expediente sobre mi escritorio. Luego tomé las llaves del coche y el estuche de cuero y conduje hasta Valle St. Louis. La villa se alzaba tranquila en su tramo de costa, con las olas visibles a través de las ventanas. Entré y fui directamente a la cocina. La mesa era ancha, de madera maciza, perfectamente ubicada para que la luz del sol la iluminara por la mañana. Limpié la superficie y luego comencé a colocar todo con meticulosa precisión. Las fotografías fueron lo primero: las imágenes centrales mostraban a Earl y Mamie en una intimidad innegable. Los documentos de apoyo se extendían en círculo a su alrededor: actas judiciales con sus sellos oficiales, estados financieros, el resumen de la transcripción de audio. Finalmente, coloqué mi nota manuscrita en el centro, sobre la fotografía más nítida de Earl abrazando a Mamie frente a su edificio. La nota era sencilla. Maude, lamento que tengas que enterarte de la verdad de esta manera, pero necesitas saber con quién vives. Con tu padre. Me aparté, observando la disposición. La luz del sol de la mañana iluminaría la mesa directamente. Ella entraría, iría a la cocina, como todos hacían a primera hora, y lo vería todo de inmediato. Era imposible no verlo. Era imposible malinterpretarlo. Cerré la puerta con llave y conduje de vuelta a Nueva Orleans. La trampa estaba preparada. Ahora solo tenía que esperar a que se activara. El mensaje de Maude llegó el viernes por la noche. En la villa. Es perfecta.
3 signos de exclamación, seguidos de un emoji de corazón. Me quedé mirando la pantalla de mi estudio, sin responder. Todavía no había nada que decir. No había ido a la cocina. El sábado transcurrió en un silencio sepulcral. Intenté trabajar en mi tienda, pero no dejaba de mirar el móvil, imaginando escenarios. ¿Había encontrado las fotografías? ¿Estaba confrontando a Earl? ¿Llorando? ¿Marchando? La incertidumbre era peor de lo que jamás había imaginado. Cerré la tienda temprano, conduje a casa y di vueltas por mi estudio. Sentía opresión en el pecho, pero no sabía si era angina o ansiedad. Tomé una pastilla de nitroglicerina preventivamente, me senté en mi escritorio y me quedé mirando el teléfono. El sábado por la noche, no pude aguantar más. Cogí el teléfono 3 veces antes de llamar. Sonó 4 veces, 5, y luego saltó el contestador. Cariño, ¿qué tal tu escapada? Intenté mantener un tono de voz neutral. Solo quería saber cómo estabas. Llama cuando puedas. El domingo trajo más silencio. Apenas dormí la noche del sábado, me quedé despierto imaginando todas las reacciones posibles. El domingo por la tarde, estaba pensando en ir en coche a la villa cuando por fin sonó mi teléfono. La voz de Maude temblaba. Papá, encontré lo que dejaste sobre la mesa. Apreté el teléfono con más fuerza. Y, necesito tiempo, para pensar, para procesar. Yo. Una larga pausa, entre respiraciones y lo que podrían haber sido lágrimas contenidas. No puedo hablar ahora. Aquí estoy cuando estés listo. Tengo que irme. Colgó bruscamente. Me senté en mi escritorio, con el teléfono en la mano, obligándome a no devolver la llamada. Ella había visto las pruebas. Estaba asimilándolas. Tuve que dejarla procesarlo, aunque mi instinto paternal me gritaba que fuera a verla inmediatamente. El lunes por la mañana, mi teléfono sonó a las 9:15. El nombre de Maude aparecía en la pantalla. Contesté antes del segundo tono. Tenía la voz quebrada. Las palabras le salían atropelladamente entre sollozos. Vi las fotografías el sábado por la mañana. Fui a la cocina a preparar café y ahí estaban, esparcidas por la mesa. Todas esas fotos de Earl con esa mujer. Al principio no lo creí. Pensé que de alguna manera, no sé. ¿Las habías falsificado? Me quedé callada, dejándola hablar. Se las enseñé a Earl. Se puso como loco, papá. Gritó que te lo habías inventado todo. Que intentas destruirnos porque estás amargado y solo. Dijo que contrataste actores, que te inventaste todo. Quise creerle. Lo deseaba, muchísimo. ¿Qué cambió?, pregunté con dulzura. El sábado por la noche se quedó dormido. No pude. Seguía viendo esas fotos. Así que volví a mirar los documentos. Registros judiciales de sus otros matrimonios, fechas, nombres de mujeres de las que nunca había oído hablar. Sellos judiciales oficiales. Eso no se puede falsificar, ¿verdad? No, no se puede. ¿Y esa transcripción? Se le quebró la voz. Donde la mujer habla de después de la herencia y de estar juntos una vez que él reciba lo que le corresponde. Esa soy yo, ¿verdad? Soy la herencia que él esperaba. Sí, un largo silencio interrumpido por su llanto. Luego, el domingo por la mañana, le dije que quería el divorcio. Primero intentó salir del paso con palabras. Dijo que me estabas manipulando. Luego se enfadó y empezó a gritar. Luego me amenazó. Dijo que me arrepentiría. Que su hermano se aseguraría de que lo perdiera todo. Entonces, simplemente, recogió sus cosas y se fue. Eso fue hace una hora. Cerré los ojos, imaginando cada escena. ¿Cómo estás? ¿Cómo no lo vi? Su voz era débil, perdida. ¿Por qué no vi lo que era?
Porque querías creer en algo bello, dije con cuidado. Eso no es debilidad, Maude. Eso es esperanza. Silencio de nuevo, luego una vocecita. ¿Puedes venir a buscarme? No quiero estar aquí sola. Ya estaba buscando las llaves del coche. Ya estoy de camino. El trayecto hasta Valle St. Louis duró 55 minutos. Encontré a Maude sentada en el porche de la villa, aún con la ropa que probablemente llevaba desde el sábado, con una carpeta en el regazo que contenía algunas de las pruebas. Levantó la vista cuando llegué en coche, y la expresión de su rostro, una mezcla de devastación y alivio, me rompió el corazón, algo que había estado reprimiendo con cuidado durante semanas. Salí del coche y subí los escalones. Se puso de pie, la carpeta se le resbaló del regazo y los papeles se esparcieron por el porche. Ninguno de los dos nos molestamos en recogerlos. Lo siento, dijo, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Siento mucho no haberte escuchado. La abracé, sintiendo cómo temblaba con sollozos contra mi hombro. Ya estás a salvo. Eso es lo único que importa. Nos quedamos allí varios minutos, padre e hija, mientras la evidencia de la traición de Earl Boyd se esparcía en la brisa del Golfo a nuestros pies. La trampa había funcionado. La verdad había salido a la luz. Pero allí de pie, con mi hija destrozada en brazos, no sentí satisfacción alguna, solo la cruda necesidad de lo que había tenido que hacer. De vuelta en la mansión, Maude estaba sentada frente a mí en mi estudio, en la misma silla donde Earl se había sentado meses atrás, indagando sobre la villa con falsa despreocupación. Ahora sostenía la carpeta de pruebas en su regazo, con fotografías visibles a través de la solapa entreabierta, su rostro reflejaba agotamiento y una vergüenza tan profunda que parecía envejecerla. En la boda, dijo, con lágrimas que le recorrían las mejillas y la voz apenas un susurro, te dije que te fueras. Dije que Earl no te quería allí. Lo elegí a él en lugar de a ti delante de todos los que nos conocen, tus amigos, tus compañeros, la gente que me ha visto crecer. Puse mi mano sobre la suya, sintiendo lo fríos que estaban sus dedos, a pesar del calor de junio. Dejé que el silencio se prolongara un instante, eligiendo mis palabras con cuidado. No sabías quién era. Pero intentaste advertirme. Su voz se quebró por completo. La forma en que lo mirabas en la cena, las preguntas que le hacías sobre su trabajo y su familia. Lo vi, papá. Vi tu preocupación e ignoré todas las señales porque pensé que solo estabas siendo sobreprotectora. Te acusé de no querer que fuera feliz. Porque querías creer en algo hermoso, dije con cuidado, apretándole la mano. Esa es la naturaleza humana. Eso no es un fracaso, Maude. Eso es esperanza. Y la esperanza no es debilidad. Lo siento mucho, papá. Las palabras salieron entre sollozos. Lo siento muchísimo. Ya estás en casa. Lo arreglaremos. Eso es lo importante. Después de eso, se quedó en la mansión, durmiendo en su antigua habitación, la que había abandonado cuando Earl se mudó. A veces la oía llorar por las noches, un llanto ahogado que se colaba entre las paredes y me oprimía el pecho de rabia por lo que Earl le había hecho. Los 3 días siguientes, Earl me llamó, primero al teléfono de Maude, que ella me había autorizado a filtrar. Sentada en mi escritorio, anotaba cada mensaje de voz en mi registro de presión, observando cómo su estrategia evolucionaba en tiempo real, desde el encanto hasta la manipulación, pasando por amenazas apenas disimuladas. Primer mensaje, lunes por la mañana, disculpas y confusión. Maude, cariño, esto es una locura. Tu padre lo tergiversó todo. Esas fotos. Puedo explicarlo todo. No es lo que parece. Llámame, por favor. Te amo. Segundo mensaje, martes por la tarde, acusatorio y manipulador. Maude, estás cometiendo un grave error. Tu padre te está manipulando. Ha estado en nuestra contra desde el principio.
Nunca quiso que fuéramos felices porque no soporta estar solo. No dejes que destruya lo que construimos juntos. Tercer mensaje, miércoles por la noche, amenazante. Bien, no vuelvas a llamar, pero te arrepentirás. Usted y su padre, ambos. Mi abogado dice que tenemos opciones. Edwin dice que hay maneras de que esto les resulte muy caro. Guardé cada mensaje, añadí la fecha y hora y resúmenes a mi registro, preparando así un caso de acoso si fuera necesario. A continuación, llegaron las cartas de Edwin, entregadas por mensajería en gruesos sobres de Manila con el sello de su bufete. Exigían una indemnización por daños morales. Alegaciones de daño a la reputación y prestigio profesional de Earl. Amenazas de acciones legales por difamación e infligir intencionalmente angustia emocional. Las archivé metódicamente en una carpeta etiquetada como amenazas legales nulas, sin responder. Richard Chen se encargó de toda la correspondencia, respondiendo con precisión quirúrgica que estas reclamaciones carecían de fundamento legal y que el acoso continuado daría lugar a contrademandas. A mediados de junio, Richard me llamó con una noticia que me quitó un peso de encima que llevaba meses cargando. Estaba en mi despacho, revisando los informes trimestrales de mi taller, cuando su nombre apareció en mi teléfono. El fideicomiso está completo, dijo sin preámbulos. Villa queda totalmente fuera de su herencia. El Nuevo Testamento está firmado, atestiguado y archivado. Legalmente, estás a salvo. Nada de lo que intenten Earl o Edwin podrá tocar tus bienes ahora. Si hubiera tenido acceso antes de todo esto, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Habría encontrado el granero vacío. Todo lo que posees está protegido por la estructura fiduciaria. Intentar romperla requeriría años de litigio, y aún así perderían. Una pausa. ¿Cómo está Maude? Mejor de lo esperado. Presentará la demanda de divorcio la semana que viene. Tiene todas las pruebas. Bien. Los tribunales de Luisiana no ven con buenos ojos el fraude, especialmente el fraude matrimonial. Con una documentación como esta, será sencillo. Desagradable, pero sencillo. Maude se reunió con Diane Foster el lunes siguiente, una abogada de divorcios recomendada por Richard Sharp, de unos 40 y tantos años, con fama de abogada implacable en casos de fraude. Me senté junto a Maude en la oficina de Diane en el centro mientras revisaba el expediente de Luis, observando cómo su expresión pasaba del interés profesional a una mezcla de indignación y justa indignación. 47 fotografías que abarcan 3 semanas, dijo Diane, extendiendo algunas imágenes sobre su escritorio. Grabaciones de audio donde su amante menciona explícitamente que espera la herencia. 3 matrimonios anteriores con historial documentado de fraude y manipulación financiera. 47.000 euros en deuda oculta. Miró a Maude con una compasión feroz. Este hombre es un depredador profesional con una técnica sofisticada. Eres la 4ª víctima que conocemos. ¿Puede reclamar algo? La voz de Maude era débil, frágil. La casa, la propiedad de mi padre, algo del matrimonio. Estuvieron casados menos de 3 meses. Todo se considera propiedad prenupcial. La ley de Luisiana es clara al respecto. Y con estas pruebas de intención fraudulenta, las grabaciones, el patrón, las deudas ocultas, se marcha sin nada más que lo que trajo consigo. Sus deudas y sus mentiras. Pero luchará, dijo Maude. Hará que esto se ponga feo. Déjenlo intentarlo. La sonrisa de Diane era fría y profesional. Tenemos un caso que se habla por sí solo. El juez verá estas fotografías y se acabó. He tramitado cientos de divorcios. Este es el caso de fraude matrimonial mejor documentado que he visto jamás. Los papeles del divorcio se presentaron a finales de junio. Estaba en mi estudio, trabajando en hojas de cálculo de inventario, cuando oí un coche detenerse afuera. A través de la ventana, vi a Earl salir de un vehículo que no reconocí, probablemente prestado ya que la compañía de leasing había recuperado el BMW.
Había regresado para recoger algunas pertenencias que había olvidado. La agente judicial, una joven con una carpeta, se le acercó en el pasillo. Observé el rostro de Earl cuando aceptó el sobre y firmó el recibo. Su expresión pasó de la confusión al asombro, pálida como el papel, y luego se transformó en furia, con las mejillas y el cuello enrojecidos. Miró hacia la casa y, por un instante, nuestras miradas se cruzaron a través de la ventana. No retrocedí. Sostuve su mirada hasta que la apartó, arrugando el sobre en su puño. En julio, Earl contraatacó a través de su abogado, no de Edwin, quien no podía representar a la familia en un proceso de divorcio por conflicto de intereses. La demanda de acuerdo llegó por correo certificado un martes por la mañana. Solicitudes de división de bienes, pensión alimenticia, compensación por la inversión emocional en la relación y oportunidades profesionales perdidas durante el matrimonio. Era una fantasía, desesperación disfrazada de estrategia legal. Diane respondió enviando el expediente completo de pruebas al abogado de Earl. Cada fotografía, cada grabación, las actas judiciales certificadas de sus matrimonios anteriores, los documentos financieros que demostraban sus deudas ocultas y su infidelidad durante todo el matrimonio. La demanda de acuerdo desapareció sin dejar rastro. Sin respuesta, sin más comunicación, sin propuestas revisadas. El abogado de Earl había visto lo que defendía y no quería saber nada del asunto. Dejando a un lado la ética profesional, era un caso perdido. A finales de julio, llegó la notificación de la fecha del juicio. 15 de agosto, 10 de la mañana. Tribunal de la Parroquia de Orleans. Audiencia final de divorcio. Dejé el aviso sobre mi escritorio y lo miré fijamente durante un largo rato. 4 meses y medio desde la boda. 4 meses y medio de investigación, recopilación de pruebas, maniobras legales y documentación de pacientes. El final se acercaba. Justicia, no venganza. Protección, no destrucción. Nunca quise lastimar a Earl. Simplemente quería alejarlo de mi hija, que no pudiera reclamar lo que nunca se había ganado, que quedara al descubierto su verdadera naturaleza, para que no pudiera hacerle esto a nadie más. Las semanas hasta la audiencia transcurrieron con una rutina meticulosa. Maud permaneció cerca, sanando poco a poco, redescubriendo a la persona que había sido antes de que Earl entrara en su vida. Volvimos a cenar juntos, comidas tranquilas donde no hablamos de Earl ni del divorcio, solo conversaciones normales sobre su trabajo en la galería y mi tienda. Las llamadas de Earl cesaron después de que su abogado revisara nuestras pruebas. Las cartas amenazantes de Edwin dejaron de llegar tras la última advertencia de Richard sobre una posible demanda por acoso. La casa volvió a sentirse en paz. La opresiva tensión que la había llenado desde diciembre, por fin se disipó como la niebla matutina bajo el sol. Agosto llegó con el calor del verano de Luisiana y la inminente fecha del juicio. La noche anterior a la audiencia, planché mi traje con sumo cuidado, preparé mi corbata y lustré mis zapatos. Me preparé con la misma meticulosidad que para todo lo demás en esta larga campaña. Mañana, el sistema judicial daría como resultado lo que mi investigación había estado preparando, el reconocimiento oficial de que Earl Boyd había cometido fraude. La disolución oficial de su demanda sobre mi hija y la protección oficial para Maud en adelante. Me quedé en mi estudio, mirando la caja de caoba que contenía el reloj antiguo que nunca llegó a manos de Maud el día de su boda. Mañana, después de la audiencia, se lo daría como es debido, no como regalo de bodas, sino como símbolo de restauración, de tiempo recuperado, de un futuro rescatado. El pasillo del juzgado de la parroquia de Orleans se sentía fresco a pesar del calor de agosto que emanaba del pavimento exterior. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales, proyectando sombras geométricas sobre el suelo de mármol, pulido por décadas de tránsito. Maud estaba sentada a mi lado en un banco de madera, con las manos entrelazadas sobre el regazo, los nudillos blancos por la tensión. Le puse la mano en el hombro, sintiendo la rigidez de sus músculos. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Ella asintió, pero su voz la delató.
Solo quiero que esto termine. Lo quiero fuera de mi vida de forma oficial, legal y definitiva. Y pronto lo estará. La gente pasa a nuestro lado, abogados con maletines, familias agrupadas, hablando en voz baja, funcionarios judiciales revisando expedientes, la maquinaria de la justicia avanzando con su inevitable burocracia. Diane Foster apareció, segura de sí misma con un traje de la marina que proyectaba autoridad profesional, portando un maletín de cuero que, según sabía, contenía copias de todo, las fotografías, las grabaciones, los documentos judiciales. Ya están aquí, dijo, sentándose junto a Maud. Earl y su abogado acaban de registrarse abajo. Recuerde que, en este punto, se trata principalmente de un trámite procesal. Las pruebas hablan por sí solas. Simplemente responda con sinceridad si el juez le pregunta algo directamente. Pero supongo que será rápido. Earl apareció al final del pasillo con un hombre de traje que le quedaba mal, su abogado, alguien a quien no reconocí. Earl parecía demacrado, como si los últimos meses lo hubieran debilitado físicamente, más delgado, más viejo, sin rastro del porte y la seguridad que antes lo caracterizaban. Nuestras miradas se encontraron al otro lado del pasillo de 12 metros. No aparté la vista, no reaccioné, ni me regodeé, ni sentí satisfacción, solo la serena certeza de que se haría justicia. Él fue el primero en apartar la mirada. A las 9:55, llamaron nuestra agenda. Entramos en la sala del tribunal, tradicional, con paneles de madera y el sello de Luisiana en un lugar destacado detrás del estrado del juez. Tomamos asiento en mesas separadas, Earl y su abogado a un lado, y Maud, Diane y yo al otro. Entró la jueza, una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en una tirante redecilla. Ojos penetrantes tras las gafas de lectura y una expresión que sugería que había visto todas las formas posibles de doblez humana y que no se impresionaba fácilmente. Jueza Margaret Rousseau, según la placa. Se acomodó en su silla, abrió el expediente que tenía delante y comenzó a leer con atención metódica. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el susurro de las páginas al pasar y el zumbido lejano del sistema de ventilación del edificio. La audiencia duró 30 minutos que parecieron a la vez interminables e instantáneos. El juez Rousseau examinó las fotografías una a una, leyendo en voz alta fragmentos de la transcripción de audio con una voz monótona y clínica. Revisó con minuciosa atención los registros judiciales certificados de los matrimonios anteriores de Earl, tomando notas en un bloc de notas. Abogado, dijo, mirando al abogado de Earl. Su cliente impugna la autenticidad de estas fotografías que lo muestran con la señora Mamie Morales en varias fechas durante su matrimonio con la demandante. El abogado de Earl se puso de pie. Señoría, la relación entre el señor Boyd y la señora Morales es complicada, pero, abogado, la voz del juez era gélida. Le hice una pregunta sencilla, ¿cuestiona la autenticidad de estas fotografías? ¿Sí o no? Una pausa. Earl se inclinó hacia adelante y le susurró algo urgente a su abogado. El abogado se enderezó. No, su señoría, no cuestionamos su autenticidad, le reveló el señor Boyd a la señora Mason sus matrimonios anteriores antes de la boda. Silencio en el lado de Earl de la sala. Le reveló sus deudas, que ascendían a $47,000. Más silencio. ¿Le informó de que mantenía una relación con otra mujer durante el noviazgo y el matrimonio? El abogado de Earl carraspeó. Señoría, es información personal de mi cliente. Responda a la pregunta, abogado. No, señoría. La jueza Rousseau dejó los documentos, se quitó las gafas de lectura y miró fijamente a Earl con una expresión de desprecio manifiesto. Las pruebas presentadas ante este tribunal demuestran un patrón claro y premeditado de intención fraudulenta. El señor Boyd ocultó 3 matrimonios anteriores, 2 terminaron en divorcio y 1 se produjo en circunstancias sospechosas que ameritaron una investigación exhaustiva. Ocultó importantes deudas financieras.
Mantuvo una relación extramarital durante todo su noviazgo y matrimonio con la señora Mason. Y las pruebas de audio sugieren que él veía este matrimonio como un medio para acceder a los bienes familiares. Cuando su amante mencionó explícitamente la herencia como su objetivo futuro, ella hizo una pausa, reflexionando sobre el peso de sus palabras. El padre del demandante aportó abundante documentación sobre el engaño premeditado del demandado. Este tribunal considera que el señor Boyd contrajo matrimonio mediante engaño, con la intención de acceder a bienes familiares y reclamarlos sin tener derecho legítimo a ellos. El abogado de Earl hizo un último intento, con la desesperación reflejada en su voz: señoría, las dificultades sentimentales de mi cliente no disminuyen su compromiso emocional con este matrimonio. Sufrió un daño reputacional significativo y angustia emocional. ¿Dificultades en la relación? La voz del juez era gélida. Abogado, estas fotografías muestran un adulterio sistemático y premeditado durante todo el matrimonio. Estas grabaciones hacen referencia explícita a la herencia, lo que demuestra una motivación económica. No se trataba de un matrimonio basado en el afecto que hubiera tenido dificultades. Era un plan meticulosamente ejecutado, con un historial documentado de comportamiento similar hacia sus esposas anteriores. Ella tomó el mazo y sentí la mano de Maud encontrar la mía bajo la mesa, apretándola con fuerza. Divorcio concedido. Sin división de bienes, sin pensión alimenticia, sin que proceda compensación económica alguna para la demandada. El tribunal determina que el señor Boyd no tiene derecho a nada derivado de esta unión disuelta, salvo las deudas y las consecuencias que trajo consigo. El mazo cayó con un chasquido seco que resonó en la sala. Último. Se acabó. Se acabó. Maud aflojó el agarre en mi mano. La oí exhalar, un sonido como si liberara el aire que había estado conteniendo durante meses. Nos pusimos de pie cuando el juez salió. Earl permaneció sentado, mirando fijamente la mesa frente a él, mientras su abogado guardaba papeles con eficiencia mecánica, pensando ya en su próximo caso, dejando atrás esta causa perdida. Afuera del juzgado, Maud y yo bajamos los anchos escalones de piedra hacia la brillante luz del sol de agosto, que se sintió revitalizante después del aire frío e impersonal del interior. Casi habíamos llegado a la acera cuando la voz de Earl nos detuvo. Esto no ha terminado. Me giré. Earl estaba de pie en los escalones de arriba, con el rostro tenso por la rabia, apenas contenida, y los puños apretados a los costados. ¿Crees que has ganado? Preguntó con voz cada vez más alta. Me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que hiciste, viejo, cómo la manipulaste, cómo la pusiste en mi contra, cómo fabricaste pruebas. Me giré para mirarlo de frente, impasible ante la escena. Todo el mundo ya lo sabe, Earl. El tribunal lo sabe. Tus acreedores lo saben. Tu novia lo sabe. Se acabó. Vete mientras puedas. Destruiste mi vida, gritó, tan fuerte que la gente en la acera se giró a mirar. La verdad salió a la luz, fría y clara. No, Earl, tú mismo destruiste tu vida. Lo hiciste con cada mentira, con cada esposa a la que engañaste, con cada deuda que ocultaste. Yo solo me aseguré de que no destruyeras también la vida de mi hija. Maud se acercó a mí, y con voz firme dijo: aquí hemos terminado. No me vuelvas a contactar. La orden de alejamiento ya está redactada si lo haces. Caminamos hasta el coche, dejando a Earl de pie en las escaleras del juzgado, abatido y derrotado, gritando algo que no nos molestamos en escuchar. Las semanas siguientes trajeron noticias que parecían un epílogo, como ver caer fichas de dominó que habían comenzado meses atrás. Richard envió una notificación. Earl se había declarado en bancarrota bajo el capítulo 13. Sus acreedores, al enterarse de que el acuerdo de divorcio lo había dejado sin nada y sin perspectivas de acceder al patrimonio familiar, habían intensificado las gestiones de cobro. El BMW alquilado fue embargado. La ropa cara, la ilusión de éxito, todo liquidado o recuperado.
Maud se enteró por redes sociales, contactos en galerías que conocían a gente que conocía a Mamie, de que la relación había terminado abruptamente. Mamie desapareció de la vida de Earl tan rápido como había aparecido, una vez que se dio cuenta de que no habría herencia, ni futuro juntos, solo las deudas, las mentiras y la rabia de Earl. Las cartas amenazantes de Edwin cesaron por completo después de que Richard enviara una última comunicación, advirtiendo que el acoso continuado conllevaría acciones legales por abuso procesal. Los hermanos Boyd guardaron silencio, refugiándose en las vidas que habían construido sobre la manipulación y la intimidación legal. Me di cuenta de que ya no pensaba en Earl para nada. Se había vuelto irrelevante, un problema resuelto, una amenaza neutralizada. A finales de agosto, me senté en mi estudio con la sentencia oficial de divorcio, leyéndola por última vez antes de guardarla para siempre. El lenguaje legal era árido y burocrático, pero el efecto fue contundente. Maud Mason, divorciada, libre, recuperada su vida. Ante Earl Boyd, Maud entró con discreción, moviéndose por el estudio con la familiaridad de quien se encuentra en su propio hogar. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, donde todo había comenzado en marzo, cuando sentí por primera vez esa inquietud instintiva ante las preguntas de Earl. Hoy llegó la notificación de bancarrota, dijo. Sus acreedores se llevaron todo, el coche, los muebles, todo lo que tenía guardado. Le están embargando el sueldo del trabajo que haya conseguido encontrar. Eso ya no nos preocupa. Mamie también lo dejó, según me enteré por la red de contactos de la galería. Hizo una pausa. No importa. Ahora está solo, enfrentando todo lo que construyó sobre mentiras. La declaración no me produjo ninguna satisfacción, solo un reconocimiento de las consecuencias naturales. Eso es lo que sucede cuando construyes una vida sobre el engaño. Al final, los cimientos se derrumban y no queda nada real que te sostenga. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran por Earl. Eran de alivio, liberación, gratitud. Papá, gracias. Me salvaste de pasar años o décadas con él. Si no hubieras investigado, si no hubieras tenido la paciencia de reunir pruebas, si no lo hubieras dejado todo en la villa, donde no podía evitar verlo. Siempre te protegeré, dije simplemente. Siempre lo he sido, y siempre lo seré. Eso no es negociable. Ahora lo sé. Debí haberlo sabido entonces. Debí haber confiado en mi intuición. Sonreí, una sonrisa sincera, la primera en meses. Ahora ambas sabemos de lo que somos capaces y tenemos que serlo. Eres más fuerte de lo que crees, Maude. Lo enfrentaste. Le diste fin. Te marchaste. Eso requirió valentía. Se puso de pie, rodeó el escritorio y me abrazó. Abracé a mi hija, sintiendo como el peso de los últimos meses por fin se desvanecía por completo. Se había hecho justicia. No se trata de venganza por la venganza misma, sino de protección. No de destrucción, sino de denuncia. No de crueldad, sino de verdad. Cuando se apartó, abrí el cajón de mi escritorio y saqué la caja de caoba que contenía el reloj antiguo. Se suponía que este era tu regalo de bodas, dije, abriendo la caja. El reloj francés relucía bajo la luz de la tarde. Mecanismos de latón visibles a través del cristal, filigranas que capturan la luz del sol. Nunca llegó a tus manos ese día, pero sigue siendo tuya. Siempre estuvo destinada a ti. Lo tomó con cuidado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Es precioso. La artesanía, papá, esto debe haber costado. 12.000, dije, vale cada centavo por verte ahora en tus manos en lugar de que él lo reclame como propiedad conyugal. Entre lágrimas, rió, y su risa llenó el estudio con algo que había faltado durante meses, alegría. Esa noche, me serví 2 copas de vino, algo que no hacía desde antes de la boda, desde antes de que Earl entrara en nuestras vidas con su encanto calculador. Nos sentamos juntos en mi estudio, padre e hija, renovados y plenos.
Afuera, el calor del verano de Nueva Orleans seguía presente. Las cigarras cantaban su coro vespertino. Pero por dentro, al fin reinaba la calma y la serenidad. Por los nuevos comienzos, exclamó Maud, alzando su copa. Por la verdad, respondí. Bebimos y sentí algo que no había sentido desde marzo. Paz. Había protegido lo que más importaba. Opté por la paciencia en lugar de la ira, por las pruebas en lugar de las acusaciones, por el sistema legal en lugar de la venganza personal. Y al hacerlo, no solo salvé a mi hija, sino que le demostré que la justicia, la verdadera justicia, proviene de la estrategia, la perseverancia y la verdad. Eso bastó. Eso fue todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.